Hola, soy Marlene, les saludo desde BS Canteras. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr. Capítulo 8. Para el día en que Ana debía celebrar su 10º cumpleaños, la Sociedad Literaria de Zúrich invitó a papá a una excursión, y cuando él mencionó el cumpleaños de su hija, invitaron a toda la familia. Mamá estaba encantada. «¡Qué suerte que sea precisamente el día de tu cumpleaños!», dijo. «Será una bonita manera de celebrarlo». Pero Ana no pensaba lo mismo, y preguntó, «¿Por qué no puedo tener una fiesta como siempre?». Mamá pareció quedarse desconcertada. «Pero es que nuestra situación no es la misma de siempre», dijo. «No estamos en casa». Ana ya lo sabía, pero seguía pensando que su cumpleaños debería ser algo especial para ella, no simplemente una excursión a la que fueran invitados todos los demás. No dijo nada. «Mira», dijo mamá, «será muy bonito. Van a alquilar un barco solo para los de la excursión. Vamos a ir casi hasta el otro extremo del lago y comeremos en una isla, y no volveremos hasta la tarde». Pero a Ana no le convencía el plan. Su estado de ánimo no mejoró cuando llegó el día y vio los regalos. Recibió una tarjeta del tío Julius, unos lápices de colores de Max y un estuchito para lápices y una cabra de madera de mamá y papá. Eso fue todo. La cabra era muy bonita, pero cuando Max cumplió los 10 años, le habían regalado una bicicleta nueva. La tarjeta del tío Julius tenía una fotografía del mono, y por detrás él había escrito con su letra cuidadosa: «Feliz cumpleaños y que tengas muchos todavía mejores». «Ojalá acertara en lo de los futuros», pensó Ana, porque desde luego este no parecía muy prometedor. «Vas a tener un cumpleaños un poco raro en este año», dijo mamá al ver la cara que ponía. «De todos modos, ya eres muy mayor para que te preocupen mucho los regalos». Pero no le había dicho eso a Max cuando él cumplió los 10 años. Y no era un cumpleaños cualquiera. Era su primer cumpleaños con 2 cifras. A medida que pasaba el día, se fue sintiendo cada vez peor. La excursión no fue lo que se dice un éxito. El día era estupendo, pero en el barco llegó a hacer mucho calor, y todos los miembros de la sociedad literaria hablaban como Fräulein Lambeck. Uno de ellos incluso llamaba a papá «querido maestro». Era un hombre joven y gordo, con muchos dientecillos en punta, y justo cuando Ana y papá estaban empezando una conversación, los interrumpió. «He sentido mucho lo de su artículo, querido maestro», dijo el hombre joven y gordo. «Yo también», repuso papá. «Esta es mi hija Ana, que hoy cumple 10 años. «Feliz cumpleaños», dijo el hombre joven, e inmediatamente se dirigió otra vez a papá. Qué lástima que no hubiera podido publicar el artículo de papá, porque era espléndido. «Lo comprendo perfectamente», dijo papá. Pero el hombre joven y gordo siguió adelante. «Eran tiempos tan difíciles», dijo. Aquello de que los nazis hubieran quemado los libros de papá debía haber sido terrible para él. Él sabía lo que papá había sufrido, porque precisamente a él acababan de publicar su primer libro, y se lo podía imaginar. De casualidad, ¿había visto el querido maestro el primer libro del hombre joven? ¿No? Entonces el hombre joven se lo explicaría todo. Siguió hablando y hablando, subiendo y bajando sus dientecillos, y papá era demasiado educado para dejarlo con la palabra en la boca. Al fin, Ana ya no lo pudo aguantar más y se alejó. También la comida fue una desilusión. Se componía principalmente de bocadillos con rellenos propios para adultos. Las barritas de pan eran duras y un poco correosas, por lo que Ana pensó que solo el hombre joven y gordo podría masticarlas bien. Para beber había gaseosa que Ana aborrecía, y a Max, en cambio, le gustaba. Esa suerte que tenía Max. Se había llevado la caña, y con sentarse a picar a la orilla de la isla, se dio por satisfecho. No es que pescara algo, pero empleaba trocitos de pan correoso como cebo, y no era de sorprenderse que a los peces tampoco les gustara. Ana no tenía nada que hacer. No había otros niños con quien jugar, y después de comer
fue todavía peor, porque hubo discursos. Mamá no le había dicho lo de los discursos. Debería haberle avisado. Pareció que duraban horas y Ana los tuvo que soportar, allí sentada, con el calor que hacía, pensando en lo que habría estado haciendo si no hubieran tenido que irse de Berlín. Hampi habría hecho un pastel de cumpleaños con fresas. Habría habido una fiesta con 20 niños por lo menos, y cada uno de ellos le habría llevado un regalo. A esa hora habrían estado todos jugando en el jardín. Luego había habido una merienda y velitas todo alrededor del pastel. Se lo imaginaba con tanta claridad que casi no se dio cuenta, cuando por fin acabaron los discursos. Mamá apareció a su lado. «Ahora volveremos al barco», dijo. Luego susurró: «Han sido unos discursos aburridísimos, ¿verdad?», con sonrisa de conspirador. Pero Ana no sonrió. Mamá no tenía de qué quejarse. Al fin y al cabo, no era su cumpleaños. Una vez de vuelta en el barco, Ana encontró un sitio junto a la borda. Se quedó allí sola, mirando al agua. Ya estaba, pensó, mientras el barco regresaba a Zúrich. Había sido su cumpleaños, su 10º cumpleaños, y en todo aquel día no había habido nada agradable. Cruzó los brazos sobre la barandilla y apoyó la cabeza en ellos, fingiendo que miraba el panorama, para que nadie viera lo triste que estaba. Por debajo de ella pasaba corriendo el agua, la brisa cálida le volaba el pelo, y lo único que era capaz de pensar era que le habían estropeado su cumpleaños y que ya nada saldría bien. Al rato sintió una mano sobre su hombro. Era papá. ¿Se habría dado cuenta de lo desilusionada que estaba? Pero papá nunca se daba cuenta de esas cosas. Estaba demasiado ensimismado en sus propios pensamientos. «De modo que ya tengo una hija de 10 años», dijo, y sonrió. «Sí», dijo Ana. «Por cierto», continuó papá, «no creo que tengas 10 años todavía. Naciste a las 6 de la tarde. Todavía faltan 20 minutos». «¿De verdad?», preguntó Ana, sin saber por qué el hecho de no tener 10 años la hizo sentirse mejor. «Sí», dijo papá, «y a mí no me parece que haya pasado tanto tiempo. Claro que entonces no sabíamos que íbamos a pasar tu 10º cumpleaños a bordo de un barco en el lago de Zúrich, como refugiados de Hitler». «¿Un refugiado es una persona que ha tenido que irse de su casa?», preguntó Ana. «Es una persona que se refugia en otro país», dijo papá. «Me parece que todavía no me he acostumbrado a ser refugiada», dijo Ana. «Es una sensación rara», dijo papá. «Vives en un país durante toda tu vida hasta que un día unos sinvergüenza toman el poder en ese país y te encuentras solo, en un sitio extraño, sin nada». Parecía tan animado al decir esto que Ana preguntó: «¿A ti te importa?». «En cierto modo», dijo papá, «pero lo encuentro muy interesante». El sol declinaba en el cielo. Cada poco rato desaparecía detrás de la cima de una montaña, y entonces el lago se oscurecía, y todo lo que había en el barco parecía deslucirse y aplanarse. Luego reaparecía en un hueco entre dos picos, y el mundo volvía a ser dorado rosáceo. «A saber dónde estaremos cuando cumplas los 11 años», dijo papá. «¿Y los 12? ¿No estaremos aquí?». «No creo», respondió papá. «Si los suizos se niegan a publicar nada de lo que escribo por miedo a disgustar a los nazis del otro lado de la frontera, lo mismo podíamos vivir en otro país. ¿A ti dónde te gustaría ir?». «No sé», repuso Ana. «Yo creo que en Francia se estaría muy bien», dijo papá, y lo estuvo pensando un momento. «¿Tú conoces París?», preguntó. Hasta que Ana pasó a ser refugiada, el único sitio a donde había ido era la playa, pero estaba acostumbrada a que papá le interesara tanto sus propios pensamientos que se le olvidara con quién estaba hablando. Ana sacudió la cabeza. «Es una ciudad muy bonita», dijo papá. «Seguro que te gustaría». «¿Iríamos a un colegio francés?». «Supongo que sí, y aprenderían francés». «O tal vez», continuó, «podríamos ir a Inglaterra. También es muy bonito, pero un poco húmedo», y miró a Ana pensativo. «No, me parece que primero probaremos en París». El sol ya había desaparecido completamente, y por fin anochecía.
Casi no se veía el agua que el barco iba cruzando velozmente, como no fuera por la espuma que centelleaba blanca con la poca luz que quedaba. ¿Tengo 10 años ya?, preguntó Ana. Papá miró el reloj. 10 años exactamente, y la abrazó. Feliz, feliz cumpleaños, y que cumplas muchos más. Y justo en el momento en el que lo decía, se encendieron las luces del barco. Solo había unos cuantos focos blancos alrededor de las barandillas, que dejaba la cubierta casi tan oscura como antes. Pero en la cabina se hizo de pronto un resplandor amarillo, y en la popa se encendió un farol de color azul brillante, tirando a malva. ¡Qué bonito!, exclamó Ana, y de repente, sin saber cómo, dejaron de importarle su cumpleaños y los regalos. Parecía estupendo y emocionante ser refugiada, no tener casa y no saber dónde iba uno a vivir. Tal vez si no había más remedio, eso pudiera incluso contar como una infancia difícil, como las del libro de Gondar, y ella acabaría siendo famosa. Mientras el barco se aproximaba a Zúrich, Ana se apretó contra papá, y los dos contemplaron la luz azul del farol del barco, que se arrastraba sobre las aguas oscuras que iban dejando atrás. Creo que me puede llegar a gustar mucho ser refugiada, dijo Ana.